El regreso del hijo pródigo. Meditaciones ante un cuadro. De Henry J. Nowen. Editorial PPC. Parte primera. El hijo menor. 3. El regreso del hijo menor. El largo camino a casa. El regreso del hijo pródigo está lleno de ambigüedades. Está viajando por el camino correcto, pero ¡qué confusión! Admite que es incapaz de recorrerlo por sí mismo y reconoce que estaría mejor tratado como esclavo en casa de su padre que como paria en una tierra extranjera. Sin embargo, aún está lejos de fiarse del amor de su padre. Sabe que todavía es el hijo, pero se dice a sí mismo que ha perdido la dignidad de ser llamado hijo y se prepara para aceptar la condición de jornalero y así poder al menos sobrevivir. Hay arrepentimiento, pero no un arrepentimiento a la luz del inmenso amor de un Dios que perdona. Es un arrepentimiento interesado que ofrece la posibilidad de sobrevivir. Conozco muy bien este sentimiento. Es como decir, bueno, no puedo hacerlo yo solo. Tengo que reconocer que Dios es el único recurso que me queda. Iré a Él y le pediré que me perdone, con la esperanza de recibir un castigo mínimo y de que me permita sobrevivir haciendo trabajos forzados. Dios sigue siendo un Dios severo, un Dios justiciero. Es este Dios quien hace que me sienta culpable y que me preocupe y que resuenen en mi interior todas estas disculpas. La sumisión a este Dios no da la verdadera libertad interior. Lo único que hace es alimentar amargura y resentimiento. Uno de los grandes retos de la vida espiritual es recibir el perdón de Dios. Hay algo en nosotros, los humanos, que nos hace aferrarnos a nuestros pecados y nos previene de dejar a Dios que borre nuestro pasado y nos ofrezca un comienzo completamente nuevo. A veces parece como si quisiera demostrar a Dios que mi oscuridad es demasiado grande como para vencerla. Mientras Él quiere devolverme toda la dignidad de mi condición de hijo suyo, yo sigo insistiendo en que me contentaría con ser un jornalero. Pero, ¿realmente quiero que se me devuelva toda la responsabilidad del hijo? ¿Realmente deseo que se me perdone totalmente y que me sea posible vivir de otra forma? ¿Tengo la suficiente fe en mí mismo y en una enmienda tan radical? ¿Deseo romper con mi tan arraigada rebelión contra Dios y rendirme a su amor tan absoluto que puede hacer que surja una persona nueva? Recibir el perdón implica voluntad de dejar a Dios ser Dios y de dejarle hacer todo el trabajo de sanación, restauración y renovación de mi persona. Siempre que intento hacer yo solo parte del trabajo, termino conformándome con soluciones del tipo convertirme en jornalero. Siendo jornalero, puedo seguir manteniéndome distante, puedo seguir rebelándome o quejándome del salario. Siendo el hijo amado, tengo que exigir mi dignidad y empezar a prepararme para llegar a ser el padre. Está claro que hay que recorrer la distancia entre la salida de casa y el regreso de forma sabia y disciplinada. La disciplina consiste en llegar a ser hijo de Dios. Jesús deja claro que el camino para llegar a Dios es el camino a la infancia. Os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Jesús no me pide que siga siendo un niño, sino que llegue a serlo. Convertirse en niño significa vivir de acuerdo con una segunda inocencia, no la inocencia del recién nacido, sino la inocencia que se consigue haciendo opciones conscientes. ¿Cómo podría describirse a quienes han llegado a esta segunda infancia, a esta segunda inocencia? Jesús los describe con toda claridad en las bienaventuranzas. Al poco de haber escuchado la voz que le llamaba el amado, y tras rechazar la de Satanás, desafiándole a demostrar al mundo que era digno de ser amado, comienza su ministerio público. Una de las primeras cosas que hace es nombrar a sus discípulos para que le sigan y compartan con él su ministerio. Entonces Jesús sube a la montaña, reúne a sus discípulos y dice: Bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacíficos y los que padecen persecución por la justicia. Estas palabras dibujan el retrato del Hijo de Dios. Es un autorretrato de Jesús, el Hijo amado. Es también el retrato de lo que yo debo ser. Las bienaventuranzas me muestran el camino más simple para llegar a la casa de mi Padre. Y por esta ruta descubriré las alegrías de la segunda infancia, comodidad, misericordia e incluso una visión más clara de Dios.
y cuando llegue a casa y sienta el abrazo de mi Padre, veré que no solo he de reclamar el cielo, sino que la tierra también será mi herencia, un lugar donde puedo vivir en libertad, sin obsesiones ni coacciones. Convertirme en niño significa vivir las bienaventuranzas y encontrar la puerta estrecha del reino. ¿Fue Rembrandt consciente de todo esto? No sé si la parábola me lleva a descubrir aspectos nuevos del cuadro, o si es el cuadro el que me lleva a descubrir aspectos nuevos de la parábola. Pero mirando la cabeza del muchacho recién llegado, veo retratada la segunda infancia. Recuerdo muy bien cuando enseñaba la pintura de Rembrandt a mis amigos y les preguntaba qué veían. Uno de ellos, una mujer joven, se levantó, caminó hacia la gran copia del hijo pródigo y apoyó su mano en la cabeza del joven. Entonces dijo: «Esta es la cabeza de un bebé que acaba de salir del vientre de su madre. Mira, aún está húmeda y su cara es como la de un feto». De repente, todos los que estábamos allí lo vimos claro. ¿Acaso estaba Rembrandt retratando no solo el regreso al Padre, sino también el regreso al vientre de Dios que es Madre y Padre? Hasta ese momento había pensado en la cabeza afeitada del joven como la cabeza de alguien que había estado prisionero o que había vivido en un campo de concentración. Pensaba en su cara como en la cara demacrada de un rehén maltratado. Y puede que esto fuera lo que realmente Rembrandt quisiera mostrar. Pero desde aquel encuentro con mis amigos, me es imposible mirar el cuadro sin ver en él a un bebé volviendo a entrar en el útero de su madre. Esto me ayuda a comprender mejor el camino que debo seguir para llegar a casa. ¿No es acaso el niño pequeño pobre, manso y limpio de corazón? ¿Acaso el niño pequeño no llora ante el más mínimo dolor? ¿No está acaso el niño pequeño hambriento y sediento de justicia y no es acaso víctima de persecución? ¿Y qué hay de Jesús, la palabra de Dios que se hizo carne, vivió 9 meses en el vientre de María y vino a este mundo como un niño pequeño, adorado por los pastores de aquí y de allá y por los magos de Oriente? El Hijo Eterno se hizo niño para que yo pudiera ser niño otra vez y así volver a entrar con Él en el reino del Padre. Yo te aseguro, dijo Jesús a Nicodemo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3.